¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 17 de marzo, tercera semana de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te rogamos, Señor, bondadoso, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que apartándonos siempre de todo humano extravío, podamos acoger con tu ayuda las inspiraciones que nos vienen de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy también se puede celebrar la memoria de San Patricio. La primera lectura está tomada del libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículos del 2 al 10. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades. Acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré, aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como un rocío. Mi pueblo florecerá como el lirio. Hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra. Cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés, siempre verde, y gracias a mí tú das fruto. Quien sea sabio que comprenda estas cosas, y quien sea prudente que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan con ellos y caen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 80. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor Dios tuyo. Escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón y con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios.
y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No estás lejos del reino de Dios. Quizá ustedes se podrían preguntar, ¿por qué este escriba le pregunta esto a Jesús? ¿Acaso él no sabía lo que tenía que cumplir? ¿No había pasado toda su vida aprendiendo la ley e interpretándola? Parece que esto fuera lo lógico. Pero recordemos que cuando Jesús vino a estar entre nosotros, para aquel entonces habían muchísimas leyes, muchísimos mandamientos que se habían añadido. Se calculan unos 613 y no se estaba tan seguro de cuáles ya eran los más importantes, porque habían unos que estaban en negación, había muchas normas de no hacer. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. 365 prohibiciones y unas 240 y tantas positivas. Entre tantas cosas que no debemos hacer, más de las que sí podemos, pues había obviamente una gran confusión. ¿Qué es lo más importante? Porque cuando tenemos tantas cosas para cumplir, uno podría decir, bueno, y de todo esto, ¿con qué me quedo? Porque para nadie era un secreto que cumplirlas todas se hacía prácticamente imposible. Y de ahí que Jesús tenga que venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. El compendio de toda esta ley y de los profetas es el mismo Jesucristo, quien está frente a este escriba diciéndole que lo más importante es amar a Dios con todo el corazón, utilizando incluso las mismas palabras que los judíos repetían todos los días. Escucha, Israel. Y apenas ayer veíamos cómo el Señor, a través de las lecturas que escuchábamos, Jeremías 7, nos hablaba de cómo Él intentó por todos los medios hacerse oír, pero el pueblo le dio la espalda. Los profetas hablaban, pero el pueblo no escuchaba. Nosotros padecemos también de cierta sordera. Escuchamos prédicas, vamos a misa, escuchamos al sacerdote, escuchamos la predicación de la palabra, pero parece que por un oído entra y por el otro sale. No escuchamos. Escuchar es diferente de oír. Escuchar es detenerse a meditar lo que está entrando por el oído, dejarlo en el corazón, que pase por la mente y rumiarlo, darle vueltas, quedarte con eso y profundizar. A muchos de nosotros nos falta profundizar. Y por eso la vida cristiana se nos hace difícil, complicada, aburrida en muchas cosas, porque no profundizamos. Nos quedamos en la superficie y allí, en la superficie, cualquier cosa nos distrae. El Señor, a través de este texto tan bonito de Marcos, nos está poniendo los puntos sobre las íes. Esto y esto es lo más importante. Está resumiendo en más de 600 mandamientos que en aquel momento tenían que cumplirse. La pregunta de hoy sería, ¿y yo estoy lejos del reino de Dios? ¿Tú estás lejos o estás cerca del reino de Dios? Porque este escriba estaba cerca de Jesús, lo tenía al frente. Tenía al frente el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Tenía enfrente al único y verdadero Dios encarnado, pero no lo pudo reconocer. Sin embargo, Jesús le dice, no estás lejos. O sea, si sigues pensando así, vas a encontrarlo pronto. El asunto es que si realmente lo encontró, aquí no nos da detalles de si lo encontró o no lo encontró, si se quedó con Jesús y descubrió que Él era el Mesías, no dice nada. Pero a nosotros sí puede decirnos mucho esto. Cumplir los 2 mandamientos más importantes. Dijo, el primero es este. Nadie le preguntó por el segundo, pero es que está ligado al primero. Amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. Pero fijémonos esto, y lo voy a repetir. El primer mandamiento incluye la escucha atenta de la palabra y amar a Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, con toda nuestra esencia. Dice el texto, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea que Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. Que Dios no puede ser simplemente una actividad dominical. Dios no puede ser siempre un ayudador que viene a ti solo para satisfacerte una necesidad o ayudarte en un problema. Dios quiere ser el centro. Dios quiere ser tu motor. Dios quiere ser tu vida. Dios quiere ser la razón por la cual te levantas todas las mañanas y
la razón por la cual descansas en la noche para seguir sirviéndole y amándole y conociéndole al día siguiente. Él quiere ser tu mayor y más grande amor, porque Dios es amor. Partiendo de esto es que podemos entender el otro, amar al prójimo como a uno mismo. Si no amamos a Dios como Él quiere ser amado, se nos hace muy difícil amar al prójimo porque el prójimo tiene sus problemas. O sea, amar a la gente por la gente puede ser complicado cuando no vemos el rostro de Dios en ellos, en cada persona. Cada persona puede resultar difícil de ser amada, pero como dice el mismo Señor a través del profeta Oseas, los amé sin que los merecieran, sin que lo merecieran. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan. ¿Te has puesto a pensar que Dios te ama, que Dios me ama, aún sin merecerlo? Porque no podemos hacer nada bueno para que Dios nos ame, porque de hecho todo lo bueno que podemos hacer es por gracia de Dios. Entonces no podemos comprar el amor de Dios a través de obras buenas. Esto es un error. Dios simplemente nos ama, porque Él es amor. Aunque no lo merezcamos, Él nos sigue amando y nos está invitando constantemente al cambio. Cuaresma es esto. Es una invitación constante a aceptar su amor ilimitado, su amor incondicional, su amor que no depende de lo muy bueno o que podamos actuar, pero sí que nos deja claro de que Él desea, Él quiere que lo escuchemos y que obremos conforme a su voluntad. Esto es imperativo. El Señor quiere que nos parezcamos a Él. Nos hizo libres. Y como nos hizo libres, que esto es una expresión también del amor, para que podamos decidir si nos quedamos con Él o si le damos la espalda. Lamentablemente, toda la historia del pueblo de Israel, que es también nuestra historia, está plagada de rechazos al mismo Dios, bien sea de manera directa o bien sea de manera indirecta, por omitir un montón de cosas. Pero hoy nosotros podemos decidir, y esta frase de Jesús es tan actual como en aquel tiempo. No estás lejos del reino de Dios. ¿Podemos nosotros entender qué quiere Dios de nosotros? ¿Podemos nosotros realmente acercarnos y aceptarlo a Él como el amor más grande de nuestra vida y desde Él poder amar a los demás y tener un sano amor propio que nos permita ser también, como quien dice, un punto de comparación para los demás? Yo amaré a los demás en la medida que yo también me reconozco como hijo de Dios y veo en los demás hijos e hijas de Dios para ser amados y tratados con respeto, con cariño a todo tipo de personas. A mí no me toca juzgar de ninguna manera, me toca amar y servir. Pero ¿estamos realmente entendiendo esto? Hay tanto que cambiar, hay tanto que aprender, pero pongámonos en marcha. Cuaresma es para esto. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan el corazón. Y el Señor nos recuerda hoy en el Salmo 80. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Solo hay un solo Dios y Él quiere ser escuchado. Abramos el oído y escuchémoslo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.